100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo anunciamos en nuestra emisión anterior, hoy continuaremos de la mano de la profesora Gloria Espinosa conversando sobre temas relacionados con la economía en el siglo XIX. La profesora Espinosa, quien nos acompaña el día de hoy, es economista de profesión con estudios de especialización en temas urbanos y una maestría en desarrollo. Para este día, pues continuaremos trasegando por esa historia económica del siglo XIX. Agradecemos a la profesora Espinosa por su generosidad con este programa y vamos a entrar entonces en materia. Profesora, me gustaría que nos hablara un poco sobre lo que fueron esas llamadas reformas del medio siglo. En esa segunda mitad del siglo XIX, cuando se habla de las reformas, de esas reformas de mitad de siglo, más que reformas de inspiración liberal, uno diría que son reformas que fueron asumidas por unos liberales dentro de ese esquema de la economía mundo. No es un asunto que se resuelva interno, de un propósito interno, de una decisión local autónoma. Esta es una decisión que viene ya enmarcada dentro de un circuito de economía externa que claramente impone el asunto de las ventajas comparativas, ¿cierto? Aquí hay un elemento de ruptura que es importante, o sea, de todas las reformas de los impuestos, ¿cierto? Se van a federalizar mucho la recolección de impuestos, que se van a abolir los diezmos, que comienza a abolirse en las tierras y los bienes de manos muertas, las tierras de la iglesia comienzan a ser objeto de intervención y ese asunto de si no son productivas, entonces hay que generar la posibilidad de que se vuelvan productivas a través de la disolución de los bienes de manos muertas, pues no solamente la iglesia. En esa disolución de los bienes de manos muertas también entran muchos patriarcas que históricamente han tenido tierras que pasan de heredad a los hijos mayores, pero que no se pueden vender, no se pueden dividir, ¿cierto? Entonces se acumula una cantidad de tierras que son productivas, pero que muchas veces no entran al mercado de tierras. La disolución de los bienes de manos muertas, el afianzamiento de los esclavos, de la disolución de la mano de obra esclava, la incorporación a la vida civil de la República de los Indígenas y la abolición de los resguardos, lo que va a crear es una estructura que es muy interesante y Estanislao Zuleta hace un recorrido muy interesante alrededor de todos esos hechos, los va sumando y dice cómo finalmente lo que se está creando desde esas primeras constituciones, desde estas reformas, es liberar los factores productivos. Mano de obra libre para el mercado salarial, ¿cierto? Esclavos e indígenas, bajo el estatuto de ser ahora ciudadanos libres, pero si son libres, ¿qué será de ellos libres sin un medio de producción? ¿Cierto? Y unas tierras que están amarradas, que ahora se van a ver incorporadas por estas reformas al mercado de tierras. Entonces tenemos un mercado de tierras, un factor tierra, una mano de obra que empieza a ser libre y unos capitales que comienzan a gestarse por aquellos comerciantes burgueses exportadores. Entonces se van afianzando los elementos para ese surgimiento del capitalismo. Digamos que por ahí va entrando el capitalismo. Pero el capitalismo nunca va a entrar sin guerras. El proceso de la conversión de unas economías muy mercantiles, coloniales, a la transición a un sistema capitalista es violento. Pero no es violento en Colombia, es violento en toda América Latina. Toda América Latina tiene guerras y están en ese proceso de transición que están generando la modernización de su base productiva y se va instalando hacia ese proceso capitalista. El asunto en Colombia es que tuvo más guerras y fueron más intestinas y retrasa mucho esa modernización, digamos, económica. Y lo otro, que no somos objeto de grandes inversiones, entonces los capitales tampoco están fluyendo de manera regular. Y cuando fluyen de manera importante es porque hay una demanda de exportación, pero que puede quedar
por un momento rezagada. El Estado decide disminuir impuestos, estimular exportaciones, disminuir impuestos, inclusive aquellos que se habían puesto inicialmente como progresivos. Entonces, a los ciudadanos del común se le disminuyen mucho los impuestos y el Estado deja como renta para sí el cobro de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Si se importa o si se exporta, el gobierno va con una especie de superávit, tiene ingresos. Pero si por algún momento se estrangulan las exportaciones, el Estado queda atado ahí a un déficit. Deciden entonces la abolición de la renta estanca del tabaco, pero no del aguardiente. El aguardiente seguirá siendo una renta estanca. Con el asunto del aguardiente, que hay muchos alambiques, ¿cierto? Que se puede sortear, ser ilegal fácilmente, y se genera una estrategia. Y hay una estrategia que se generó aquí en Antioquia que luego se replica en el resto del país. El aguardiente tiene que tener un sabor especial para reconocerse como legal, que tenga anís. El anisado del aguardiente fue una forma de controlar que fuera legal, porque para poderle poner anís, el que va a comprar el anís inmediatamente queda registrado como alguien que está destilando alcohol. Y la mayor zona de alambiques ilegales que teníamos están en el occidente: Santa Fe de Antioquia, Olaya, Sabana Larga. Por eso en Giraldo se crea el cultivo de anís, para poder controlar toda esa zona, y el recaudo fue absolutamente importante. Entonces ahí empieza el Estado a tener un respiro, digamos, de su base presupuestal. Ese asunto del anisado luego se va a replicar de otras formas en otra parte del país. El tabaco deja de ser estanco. Y cuando el tabaco deja de ser estanco, fue para Colombia, digamos, la mayor bonanza que se tiene en términos no solamente para el estado de ingresos, sino que el tabaco tiene una característica, y es que genera muchos puestos de trabajo, no solamente por la recolección de la hoja, sino por el procesamiento de la hoja, el empacado de la hoja y sacar el producto. Entonces genera un encadenamiento productivo que a su vez genera mucha demanda de trabajo. Colombia vivió casi que por 300 años en un 30% del territorio, toda la zona altoandina y media, pero casi nunca tuvimos poblamientos establecidos y grandes en las márgenes más cálidas del país. Y el tabaco se siembra, en lo que hemos dicho siempre nosotros, en tierra caliente, en tierras cálidas y húmedas. Entonces en el Tolima, en Ambalema, Palmira, toda esta zona comienza a poblarse de manera ya permanente. Esa es una característica de ese siglo XIX. Nos bajamos de las montañas y comenzamos a ocupar ese territorio. El encadenamiento no solamente es en ese sentido, y va a generar unos ingresos importantes porque Colombia produce un tabaco rubio fino. La característica del suelo y del clima hace que tengamos un tabaco muy aromatizado, y la demanda de ese tabaco fue importante. Tan importante es el tabaco a nivel mundial en el comercio que en Nueva York, inclusive a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, usted podía comprar acciones con bolas de tabaco si no tenía dinero. El tabaco es un elemento de transacción muy poderoso. Colombia exporta tabaco, las zonas del Tolima, de Ambalema, los Santanderes. Nosotros vamos a tener también aquí zonas de tabaco. Barbosa va a producir tabaco, todavía hay cultivos de tabaco en las zonas de Barbosa, en la parte de Olaya. Vamos a tener una producción importante de tabaco. Para sembrar el tabaco usted tiene que tener primero prados. Entonces con el tabaco se extendió la ganadería, y la ganadería se va a empezar a extender estratégicamente en muchas zonas del país. Esa ganadería deja los pastos, y sobre esos pastos luego se siembra el tabaco. El tabaco generó puestos de trabajo. Como se paga en monedas, se paga de manera monetaria, el salario se monetizó. Entonces vamos a tener una capa de población muy grande con ingresos líquidos, monetarios. Como usted está trabajando especializadamente solamente en un producto, el cultivador y el que trabaja en la cadena productiva del tabaco tiene que salir al mercado a comprar comida, vestuario, algo, porque del tabaco no lo puede obtener per se, ¿cierto? Entonces eso amplió el mercado nacional de una forma insólita. Y estos productores, dice Stanislao Zuleta, generaron una cosa muy interesante, es que mejoraron algo su poder de ingreso, podían comer carne 3 veces en la semana. Entonces la ganadería ya no era para ciertas zonas y ciertas clases sociales, sino que empezó a difundirse. Surge ahí ese camino de Caucasia, toda la parte de Montería, hacia Antioquia, trayendo ganado de esa zona, temperar aquí para luego distribuirlos a otros lugares. Entonces, el camino que nosotros tenemos ahora por Yarumal, por Cáceres, por Valdivia, es ese fruto de ese periodo tabacalero que consolida esa vía, ¿cierto? Consolida la vía para subir, a traer ganado a esta zona.
Entonces el tabaco es un hito, no es simplemente que se vendía muy bien, sino que es un hito en la transformación económica del país, antes que el café fue el tabaco. Cuando surja el café va a seguir por las mismas venas comerciales del tabaco. Va a llegar a los mismos puertos, va a llegar a los mismos distritos comerciales en Berlín, en Madrid, en Londres, en Nueva York, en Washington. Va a llegar a los mismos lugares, porque en esos lugares hay casas de comercio que establecen los mismos comerciantes neogranadinos todavía de ese periodo. Ellos van y ponen una casa de comercio desde donde hacen las ventas, hacen las transacciones y serán los futuros bancos. Muchas de esas casas de comercio están establecidas por santanderianos junto con alemanes, antioqueños, algunos de Cundinamarca, pero están muy bien establecidos a nivel mundial. Cuando el tabaco decaiga, va a decaer porque técnicamente no tiene los rendimientos que debería tener, pero es que los países a los que se vende ya están empezando a trasplantar tabaco más cerca de Europa, por ejemplo, en África o en otros lugares que sean de zonas tórridas. Por eso el interés también en África de los países europeos. Esos mundos tropicales de América con los cuales hay que comerciar, para ellos van a ser luego de bajo costo cuando se repartan colonialmente África, y entonces África empieza a tener una cantidad de productos que no son propios de África, el tabaco, el cacao, que es nuestro, que no se da en ninguna otra parte del mundo, ¿cierto? Se va a dar en esa zona y va a facilitar para ellos el comercio, un comercio mucho más barato que el que tenían con nosotros. Entonces el tabaco también nosotros vamos a tener ahí una competencia que va haciendo que muera. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profe, hablemos de lo que significaron elementos como los ferrocarriles, el café y todo lo que esto significó para que se dieran los procesos conocidos como los de la colonización durante el siglo XIX. Cuando se pensaba en el ferrocarril, Bolívar hacia 1830 ya manda una comisión para que piensen en los trazados del ferrocarril para el país. Entonces uno de los primeros ferrocarriles que se va a hacer es en Barranquilla y se hace el de Panamá, porque en este momento del imperialismo inglés, imperialismo que el término de Lenin, donde se expande la economía inglesa, transporta el 42% del comercio mundial lo manejan los ingleses y es una isla. Cuando Estados Unidos sea hegemónico a nivel mundial, manejará el 32%. Y no es precisamente una isla. Es decir, la capacidad comercial de los ingleses y el poder sobre el poder marítimo es muy grande. Una huella histórica que dejan los ingleses sobre aquellos países con los que tuvieron comercio es el ferrocarril. Digamos, es la cicatriz histórica, arqueológica de que en algún momento se tuvo contacto con comercio inglés. Los ingleses compran, pero también hacen inversiones en los lugares donde generan estos circuitos de comercio. Les interesa que rápidamente llegue a los puertos el producto, el algodón, la sal. La India va a tener un ferrocarril que le da la vuelta. Pero eso muchos dicen que hacer política en la India es relativamente fácil. Usted se monta en el tren y le da la vuelta a la India y recorrió el país. Esa inversión es inglesa. Del Producto Interno Bruto de los ingleses hay un 4% que se dedica a hacer esa inversión en los países. Hacen empréstitos, sí, pero también ponen técnicas, ponen trazados, tienen ingenieros, y entonces ese comercio inglés es muy distinto al comercio que vamos a tener con los norteamericanos, porque los ingleses generan infraestructura, impulsan la infraestructura. Los americanos prestan para que usted haga la infraestructura, o si llegan a hacer explotaciones, arman todo el proceso, cuando ellos determinen se van, desarman todo lo que trajeron y no dejan absolutamente nada de eso. Los ingleses sí dejaron infraestructura. Entonces el ferrocarril ya se está pensando. Los ingleses ya están aquí hace mucho tiempo en todas esas batallas de independencia. El eco del ferrocarril no es nuevo, ¿cierto? Y tenemos una élite que está formada, y que tiene contactos permanentes con el exterior. Se hace el ferrocarril de Panamá porque precisamente hacia 1860-62 se hizo la obra de ingeniería más monumental que las sociedades humanas habían hecho hasta el momento, más allá de las pirámides, más allá de la muralla china, el canal del Suez. Y se hace porque los ingleses necesitan desesperadamente una vía que los lleve por el Índico rápido a Oriente y no dar la vuelta por África, por Cabo Verde, seguir por toda esa zona, y no que lo lleve rápidamente del Mediterráneo al Índico. Hacen el canal del Suez. La ingeniería es francesa, pero los ingleses están ahí también patrocinando la obra, y entonces están buscando alrededor del globo terráqueo los puntos pequeños que permitan tránsitos rápidos. La mira luego va a estar en Panamá. Entonces, cuando estamos hablando en estos tiempos del siglo XIX de Panamá ya es objeto
de una ambición enorme porque va a facilitar los circuitos del comercio mundo. 1850. Estamos en las reformas al interior del país, pero tenemos todo ese eje externo que está impulsando esos procesos. Y comienza la primera globalización capitalista. Y en esa globalización capitalista, Colombia, como muchos dicen, estamos en la mejor esquina de América y la mejor esquina paga los arriendos más caros. Tenemos a Panamá como objeto porque permitiría ese flujo rápido. Entonces los norteamericanos, cuando sacan el oro de California, finales del siglo XIX, tienen que venir hasta Panamá, dar la vuelta, por eso les interesa el ferrocarril, para luego llevar el oro a Nueva York, porque no hay una vía que los conecte internamente, pero es más rápido el agua. El agua son las autopistas de todo este periodo. Ese tránsito constante, más los ingleses y la capacidad ya de hacer un canal, hacen que en este periodo uno no pueda hablar de Colombia sin ese contexto. Panamá pareciera que fue un elemento que a veces aparece y desaparece, como que es importante. No, Panamá es un asunto trascendental para nosotros y Bolívar lo tenía muy claro. Por eso está pensando en los ferrocarriles. Se hace en el Atlántico, el de Panamá, pero los santanderianos hicieron un ferrocarril que va de Cúcuta al Zulia para sacar sus inmensas cantidades de café. Y entonces ya hacia 1870, 1860, ellos ya tienen un circuito que saca por el Golfo de Venezuela o el Golfo de Coquibacoa. Para ese periodo sacan el café. O sea, el café no sale por Barranquilla, no sale sale por Zulia. De Zulia, al Golfo. Tienen su propia moneda, tienen bancos y tienen circuitos y redes de comercio mundial del café. El café va a aparecer en el occidente del país, no con la colonización antioqueña. La colonización antioqueña surge por otros asuntos, solo que en mitad del proceso se aparece el café, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto aquí? Que los santanderianos son de grandes haciendas. Si el precio del café cae, el hacendado es hacendado, transportador, productor, comerciante, vende. Lo hace todo. Entonces, cuando el precio del café cae, él no puede soportar esas pérdidas, porque no puede soportar los circuitos de menor comercio, no puede pagar a sus trabajadores y tiene que atender una producción de gran extensión. En el occidente, el café va a surgir porque esa colonización antioqueña que se está impulsando precisamente porque aquí las tierras, no hay muchas tierras aptas y las que hay son de concesiones. La concesión Aranzazu, la concesión Echeverri. Entonces son concesiones del periodo de la colonia que no se deshicieron durante la República. ¿Por qué mantenerlas? La concesión Aranzazu es todo Sonsón, todo Abejorral y todo Aguadas. Es un terreno gigantesco, ¿cierto? Porque ellos prometen que van a tener esa tierra, pero van a hacer caminos. Entonces vamos a hacer un camino que va de esta zona, va a unir a parte de esta zona con el Magdalena, vamos a ir hasta Honda, vamos a generar un circuito. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Bajo esa consideración se dejan estas concesiones. Voy a hacer aquí una anotación importante, y es que las obras de infraestructura, que es claro que hay que hacerlas, que cuesta mucho hacerlas, el Estado colombiano resolvió hacerlas de una forma que es muy interesante, y es que como no tiene dinero para pagar, o sea, tiene el terreno, entonces el Estado adquiere el terreno, tiene un terreno baldío, por ejemplo, así se va a hacer el ferrocarril de Cúcuta, se hace por privados. No lo hace el Estado, pero el Estado le facilita que lo haga y que genere puestos de trabajo, por un lado, facilita el terreno a condición de que en el trazado del ferrocarril a los trabajadores se les pague con una porción de tierra. Entonces, de esa manera el Estado está consolidando una ampliación de la frontera agrícola. Entonces, los trabajadores saben que van trabajando por sesiones y se les van concediendo pedazos de tierra. El ferrocarril no es simplemente que transportó y generó una mayor dinámica del café. El ferrocarril es un fenómeno para este país, es un fenómeno gigantesco porque pobló, generó poblados, generó puntos y nodos de intercambio. Era un centro de acopio, de distribución, generó a su alrededor nuevos municipios, nuevos territorios, y no hay ferrocarril sin salubridad. Para poder ir trazando el ferrocarril, se abre monte, se encuentran territorios muy difíciles de tierras cálidas, húmedas, hay paludismo, hay anemia, todo aquello, y entonces el ferrocarril fue un fenómeno que impulsó la salud en el país, porque tenían que ir con médicos y generar estaciones de médicos, además de ingenieros. Entonces la salubridad fue un asunto bien interesante en la apertura del ferrocarril. El ferrocarril pobla, generó apertura de la frontera agrícola, la salubridad se extiende en este país, que es un asunto que a veces pensamos que no era tan importante y fue muy importante, y genera nuevos nodos de intercambio. Para un país de montañas, Colombia es el único país en el mundo que tiene 3 cordilleras. Para una zona cordillerana, nada mejor que el tren.
pues los suizos no han renunciado a él, los chinos ralentizaron el PIB con tal de hacer un ferrocarril que le esté dando la vuelta a China, ¿cierto? No es un asunto menor, no se renuncia a ellos en los países más desarrollados, pero nosotros vamos a dar el lujo de renunciar a él, ¿cierto? Pero aquí hay un intento del país, digamos que es una mirada muy interesante del país. Nosotros siempre pensamos que somos muy retrógrados, que fueron muy lentos, que no tuvimos muchas visiones progresistas sobre ese asunto, pero resulta que se generaban estrategias. Son privados, con el apoyo de esa manera del Estado, un Estado que no es solvente, que no tiene cómo resolver ese asunto de las vías. La colonización en Antioquia es producto de que no hay tierras y que hay unas concesiones que no parten los territorios y que no entraron en el asunto de los bienes de manos muertas. Entonces el Estado decide un asunto. Decide que sobre un extenso territorio que no esté cultivado de las concesiones, le va a dar a los colonos la posibilidad de que vayan y se aposenten ahí. Si el colono muestra que tiene ya una roza establecida, una pequeña vivienda, se le va a conceder un título. Entonces empezaron conflictos de tierras muy grandes, porque el colono va a llegar sobre un terreno que ya tiene dueño. No hay ningún pedazo en el territorio colombiano que no tenga dueño. Pero la concesión políticamente es difícil de manejar y entonces se decide que es más bien una especie de entrega forzosa a esa concesión. Se van a dar, por ejemplo, en Manizales, si mal no estoy, un choque tan fuerte porque el colono está establecido, el dueño de la concesión manda a que destruyan todo lo que el colono ha hecho para que no le den títulos y para sacarlo de ahí. Entonces queman las rozas, queman las viviendas y hay un grupo de colonos que al final se arma y termina por asesinar a los abogados y a aquellos que representaban a los dueños de las concesiones, inclusive los empalan. Ese es un asunto que llega ya a límites muy difíciles. La colonización antioqueña no fue un camino de rosas, la colonización antioqueña fue de conflictos grandes y graves además, y en el norte del valle fue muy violenta también. El asunto es que hay una cantidad de gente que no tiene para trabajar, que no tiene un medio de subsistencia, busca dónde guarecerse y surge aquí el municipio que tiene esa característica, que los guarnece. Entonces en Guarnes se están guarneciendo una cantidad de gente que no tiene tierra y el Estado decide entonces que estas gentes vayan a colonizar. La colonización también se da a los llanos, también se va a dar a otros territorios, al Bajo Cauca, ¿cierto? Pero esta es grande porque al antioqueño se le promete que hay oro en ese territorio y eso va a impulsar inmediatamente una velocidad gigantesca. Entonces empecé el guaqueo, ¿cierto? Porque todo el territorio estaba en bosques, eran territorios, los grupos indígenas que estaban allí, pero que tienen ahí sus territorios sagrados. Sobre esos territorios van a entrar los colonos. La velocidad es que en menos de 30 años ya están en el norte del Tolima, están en el norte de Antioquia y seguían para Pasto. O sea, la idea era seguir hasta el sur y generar un proceso de colonización y ampliación de la frontera agrícola. Se aparece el café. Digamos que el café detiene ese proceso. El café se demora 4 años. Mientras está creciendo, usted siembra y va comiendo, pero el café inmediatamente crece, es dinero en efectivo que usted tiene. Estos colonos tienen medianas y pequeñas propiedades, diferente a los hacendados santanderianos. Este productor de café produce el café, el arriero transporta el café y en las ciudades y en los pueblos está el comerciante del café que lo saca y se conecta con los comerciantes del tabaco. Entonces aquí hubo una división técnica de la producción del café. Uno produce, el otro transporta, los otros comercializan. Si el precio cae, no afecta a toda la cadena, porque el comerciante estará buscando dónde poner, cómo solventar, pero ya me pagó. Entonces, esos pagos que se dan en el proceso y la habilidad del comerciante y la constancia del comerciante de estar ubicando el café hace que el éxito cafetero se extienda acá y muera en los Santanderes. Pero también mueren los Santanderes porque la guerra de los 1000 días se establece en esa zona, ¿cierto? Entonces, hay una guerra civil que debilita esa zona cafeicultora, pero también en este lado hay una forma nueva, diferente de producción de café, donde el productor lo único que tiene es el café, lo va a producir, se va a especializar, va a resolver sacarlo, lo saca en grano y en grano se pudre, pesa, lo tiene que bajar de las montañas, diferente a las zonas planas santanderianas o de las faldas de Cundinamarca, aquí son quebradas las montañas, decide que lo lava y lo deja secar. Ese asunto técnico del caficultor es propia y genera todo un proceso. Cada finquita cafetera es una unidad económica. ¿Cuánta gente se necesita para recolectar el café? Entonces las familias tienen que ser de 15 hijos, de 7 hijos para poder funcionar en esa unidad económica. Y una unidad económica que a su vez puede extender y partir y adquirir un título de propiedad porque muestra que está trabajando.
Entonces el café aquí se da en ese proceso y luego entonces el ferrocarril va a alimentar y va a mejorar esa especialización de la producción del transporte, etcétera. Entonces se genera como toda esa cadena. Los mineros nuestros están haciendo inversiones. ¿En qué invierten? O en fincas cafeteras o en la comercialización del café. Entonces vamos a tener aquí una élite que tiene café, tiene ganadería, tiene minas, tiene comercio y va a buscar más adelante tener vapores por el Magdalena. Es una élite, es un grupo que se solventan entre ellos las pérdidas y las ganancias. Esa es la base de eso que llamaremos más adelante el grupo empresarial antioqueño. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y esta serie de 2 programas en los que hablamos de interesantes asuntos relacionados con la economía del siglo XIX. Agradecemos a la profesora Espinosa por todos sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.